Buenas noches, América. Ecuador, Bolivia, Chile y hoy Colombia. Países, todos ellos, que en las últimas semanas han vivido procesos de inestabilidad social, protestas que nacen de un descontento de sus clases medias provocadas por las dificultades de llegar a final de mes y de un no sentir un crecimiento inclusivo de sus políticas públicas. Si bien mayoritariamente los ciudadanos que han salido a protestar lo han hecho de manera pacífica, en todos estos casos, en todos estos ejemplos, siempre ha habido un grupo más o menos pequeño en comparación, pero ruidoso, que ha optado por la violencia. Una minoría que con sus acciones ha opacado a la mayoría y ha secuestrado el titular legítimo de la reclamación de otras políticas a sus gobiernos para que hoy hablemos de violencia y siniestros planes de injerencia. A esta realidad informativa se le suman voces conservadoras en América Latina que acusan al llamado Foro de Sao Paulo de estar detrás de esta violencia que intenta desestabilizar a las democracias de la región. Una acusación que, por cierto, no es nueva. Hoy América Latina no tiene, en general, partidos de centroizquierda modernos, socialdemócratas, y los que hay son minoritarios. La defensa de esas políticas la han secuestrado movimientos populistas de izquierda radical que, por un lado, las defienden y por el otro abrazan prácticas antidemocráticas y malas compañías. El Foro de Sao Paulo nació después de la caída del muro de Berlín, como un intento de acompañar el surgimiento de un socialismo democrático, una izquierda latinoamericana que algunos esperaban que pudiera derivar en una moderna socialdemocracia. Pero la falta de consensos y la participación en sus reuniones de representantes de grupos como FARC o el ELN de Colombia o el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile acabaron pervirtiendo lo que pudiera haber sido y no fue. Hoy millones de latinoamericanos se sienten huérfanos, ciudadanos que rechazan las políticas neoliberales pero que no encuentran una representación política que defienda en democracia sus aspiraciones. Los miembros del Foro de Sao Paulo y los partidos de izquierda latinoamericana deberían repensar su estrategia, hacer autocrítica, expulsar de sus reuniones a quienes nunca debieran haber entrado y refundarse como un movimiento moderno y democrático. Las democracias latinoamericanas necesitan también esas alternativas de izquierda moderna para que los ciudadanos tengan opciones y para que las democracias sean más sólidas y estables. Las masivas protestas demuestran que sí tendrían espacio. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Brasilia, Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Quinto debate de los aspirantes a la nominación demócrata en Estados Unidos. Ayer lo mencionábamos, hoy lo que tenemos son dos datos en esta apertura de noticia gráfica. El primero, el tiempo que hablaron y claramente se consolida el pelotón de cabeza, precisamente también por el tiempo en el que hablan. Miren los datos, esto es según el New York Times. Más de 13 minutos intervino Elizabeth Warren, seguido de Pete Buttigieg, esa figura que está en ascenso dentro de esa lista de candidatos demócratas, seguido de Joe Biden y de Bernie Sanders. Coincide el tiempo que hablan con los que van mejor en las encuestas. A partir de ahí, otro grupo, el de Cory Booker, Kamala Harris, Klobuchar, Gabbard y cerrando la lista, Steyer y Young, un Young y un Steyer que casi pasan desapercibidos. Sobre los principales temas que hablaron de acuerdo al tiempo dedicado, el New York Times nos da la respuesta. Fundamentalmente se habló de la capacidad de ser elegido. Es en el que invirtieron más tiempo los candidatos, seguido de política exterior. Lógicamente había una gran influencia de ese proceso con Ucrania y con Rusia y por lo tanto forma parte también de este gran bloque y llama la atención la inequidad económica que va en tercera posición y de entre los candidatos que más hablaron de ese tema está Elizabeth Warren, que le dedicó casi 5 minutos. Es un tiempo muy superior a la media, es el bloque a la que un candidato le ha dedicado más tiempo, una Warren que se está posicionando con esas políticas, esas propuestas de la parte más
de izquierda dentro del Partido Demócrata de defensa de políticas sociales. Esto es lo que dio de sí, en general, grosso modo, ese debate. Hablaremos con los analistas en nuestro debate hoy aquí en Cuestión de Poder. El siguiente se va a producir, el sexto, en el mes de diciembre, y ahí estaremos para analizarlo. En otra información de carácter gráfico, nos hemos fijado en una encuesta que se ha conocido hoy. Una encuesta que le pregunta a los estadounidenses sobre cuán escépticos son en cuestiones fundamentales de una democracia. La encuesta la ha realizado la agencia de noticias AP con el apoyo del Centro de Investigación Pública y la organización USA Facts. Y lo que le han dicho a los estadounidenses es, oiga, ¿cuán creíbles son? ¿Con qué frecuencia considera que cada una de estas afirmaciones se basa en la realidad, en información real? Y lo que sabemos es que la mayoría de los estadounidenses son escépticos a los mecanismos centrales de una democracia. 1 de cada 3 no cree en las noticias, 1 de cada 3. Igual que en las decisiones de los políticos o en el resultado electoral. Porcentajes similares. El porcentaje se incrementa en ese escepticismo cuando hablamos de los debates entre candidatos. Casi 4 de cada 10 ven esos debates con escepticismo y casi la mitad cuando se trata de un mensaje de un candidato, de una campaña. El escepticismo que crece y, en el fondo, que acaba debilitando a las instituciones, al sistema de la democracia, el sistema que nos permite tener nuestras libertades. Más noticias de la actualidad. Nos llama la atención una conversación que mantuvieron en las últimas horas el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En esa conversación, ambos defendieron sus posiciones, y es que Argentina y el Fondo Monetario mantienen un pulso, una situación de una cierta tensión. El Fondo Monetario tiene en Argentina el préstamo más grande de la historia del fondo y que lo tiene Argentina que ir devolviendo. Se lo prestó a Macri y ahora es Alberto Fernández quien tiene que asumir la presidencia y cumplir esos compromisos de Estado. En esa conversación, Georgieva le dijo que hay que aplicar políticas textualmente de viabilidad fiscal para que Argentina pueda pagar esa deuda contraída. Alberto Fernández se limitó a comprometerse a hacer un plan económico sustentable, pero dice que no va a venir acompañado de más ajustes fiscales. ¿Una contradicción? Saludamos a Gustavo Segre, es analista internacional, director del Center Group y profesor de la Universidad Paulista. Señor Segre, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Nos interesa mucho esa afirmación de Alberto Fernández, que parece una cierta contradicción. ¿Puede Fernández no hacer más ajustes, pero pagar la deuda? Buenas noches y gracias por el llamado. Es difícil imaginar una economía que crezca considerando que en ninguna familia o en ninguna empresa se puede gastar crónicamente más de lo que uno gana o recauda. En Argentina en los últimos 118 años solamente 10 tuvieron superávit fiscal. Y es imposible imaginar que alguien pueda prestar dinero cuando no se genere el excedente para poder devolverlo en algún momento, siquiera devolver los intereses que esa deuda genera. Con lo cual es difícil interpretar, encontrar la fórmula para que Argentina pueda crecer y pueda devolver sin tener un superávit fiscal. Esto obliga a hacer un ajuste fiscal, tanto sea por la reducción del gasto como por el aumento de la recaudación, y sinceramente la presión tributaria en Argentina es enorme. Si Alberto Fernández no paga la deuda, ¿qué opciones tiene sobre la mesa? Decretar la moratoria de la deuda. Argentina tiene una composición de deuda donde parte de la deuda se ha contraído en Argentina con leyes argentinas, parte de la deuda se contrajo con leyes americanas, y esa es la deuda que no puede entrar en moratoria, y el préstamo del FMI. El préstamo del FMI puede negociarse desde que, como todo organismo internacional, de alguna manera se le asegure la forma de pagarle, como cuando uno va a pedir un préstamo a un banco, lo primero que el banco le pregunta es: mostrame tu balance, dame tu recibo de sueldo y mostrame que puedes devolverme lo que me estás pidiendo. Hay una cuestión política y una cuestión económica, pero la lógica y el sentido común obligan a pensar que ningún país, al igual que ninguna empresa, se puede pelear con aquel que financia un proyecto o con aquel que compra un proyecto. Alberto Fernández comenzó peleándose o discutiendo con el FMI y con Bolsonaro, con quien financia y con quien compra. En caso de que Alberto Fernández opte por una renegociación y el fondo lo acepte, ¿sería plausible pensar que el fondo podría endurecer las condiciones del préstamo?
Es muy posible. Hay que considerar que faltan todavía liberar, que estaban previstos para este año, 5.400 millones de dólares que debían salir hasta octubre y 1.000 millones de dólares que debían salir hasta diciembre. Los dos recursos no salieron del Fondo Monetario y no llegaron a la República Argentina. Quien debería estar negociando esta deuda en el próximo gobierno es Guillermo Nielsen, que ya estuvo en esa actividad y es muy competente en sus funciones. Lo que resta esperar es saber si el FMI hará lo que se denomina stop loss, asumir la pérdida que ha generado hasta el momento y no volver a prestar, o si debería prestar con la esperanza de recibir lo que ha prestado, agregando en este caso estas dos cuotas. Eso solo lo podremos saber luego que asuma el gobierno de Alberto Fernández. Es el análisis de Gustavo Segre, analista internacional, director de Center Group y profesor de la Universidad Paulista. Profesor, gracias. Feliz noche. Que siga muy bien. Hasta luego. Y en nuestra lectura recomendada, hoy les proponemos el artículo que firma, publicado en The Project Syndicate, el ex canciller de México, Jorge Castañeda. Castañeda dice qué sucedió realmente en Bolivia en ese artículo y hace un recuento en un largo artículo en el que explica cómo entre el año 2000 y el 2015 el péndulo de las elecciones políticas de los latinoamericanos se escoró hacia el centro-derecha. Eso dio pie a la entrada de gobiernos como los gobiernos en Brasil, en Argentina, en El Salvador, en Chile, y los de izquierda de gobiernos que recurrieron a tácticas para mantenerse. Tácticas no democráticas. Es el caso de Venezuela, de Nicaragua, el propio Bolivia, en cierta medida, también lo cita Castañeda en su artículo. Pero en los últimos 2 años parece produciendo una vuelta del péndulo de ese centro-derecha al centro-izquierda. Y así vimos la victoria, por ejemplo, primero de Andrés Manuel López Obrador en México, luego la derrota de Macri o victoria de Alberto Fernández en Argentina, y en el caso de Bolivia, ese intento, como había pasado antaño con esos países como Venezuela, decíamos ahora, o Nicaragua, de Bolivia de perpetuarse en el poder con vías no democráticas. Pero lógicamente a Evo le pillaron y eso le ha salido mal. En este sentido, el articulista lleva a la reflexión de que la salida de Evo, si bien es una clara derrota para ese intento de recuperar el espacio político de la izquierda latinoamericana, se produce en medio de graves acusaciones de intento de robo electoral y de una invitación, si se puede decir así, por parte de los militares. El articulista se pregunta qué pasa con Evo Morales y que su salida se produzca precisamente por esa invitación y lo que viene en el futuro para Bolivia. Morales seguirá intentando utilizar asilo mexicano y la simpatía oficial por su causa para regresar al poder, y hasta puede que lo logre. Pero eso no resolvería el dilema subyacente del país. Durante 200 años de independencia, los bolivianos, al igual que muchos otros en América Latina, no han podido transferir el poder de manera pacífica y democrática por un periodo sostenido. Los mandatos para gobernar fueron interrumpidos por golpes, revoluciones, insurrecciones o accidentes, o los líderes se mantuvieron en el poder indefinidamente. Hacer que Morales se aleje de la escena para bien, a la vez que transfiere el poder de manera pacífica y democrática de un presidente a otro en el futuro previsible, sería un enorme logro. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. América Latina. Y es la última línea de defensa que le queda a Maduro. Medio Oriente. Gaza es un enclave controlado por una organización terrorista. Estados Unidos. Tenemos planes y la reacción será muy fuerte. Europa. Notre Dame es quizás el edificio gótico más famoso del mundo. En la noche hacemos periodismo de investigación, opinión y debate. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y 11 de la noche en Bogotá, Quito, Lima, aquí en NTN 24, el canal de las Américas. NTN 24 lo informa minuto a minuto con las noticias de interés para los latinos en el mundo. Síganos en Twitter y tenga acceso al reporte de las noticias en desarrollo, videos de nuestros reporteros desde el lugar de los hechos y el mejor contenido multimedia con lo más relevante de nuestra programación diaria. Comente, retuitee y haga parte de las noticias. @NTN 24. Conectamos.
Estamos presentando Cuestión de Poder. A continuación, La Mañana. Más adelante, Club de Prensa. ¿Un huésped inesperado? ¿Amigos o familia quedándose en su casa? ¿En dónde dormirán? ¿El sofá? ¿Tendrán que soplar un colchón inflable? ¿O una cama plegable que es un dolor de cabeza? Usted quiere que sus invitados puedan descansar bien. Ahora es posible con la nueva John Air. Libre de molestias, se infla sola. Una lujosa y cómoda cama queen size. ¿No tiene habitación para invitados? No hay problema. Con solo girar el interruptor, John Air hace que cualquier espacio se convierta en una cómoda habitación en 5 minutos. El soporte cómodo y la tecnología de John Air incluye 40 pilares independientes de aire que le dan soporte a las curvas naturales del cuerpo, ayudando a mantener el peso de forma equivalente, dándole estabilidad y soporte excepcional para descansar toda la noche. La increíble John Air tiene una cabecera inflable que añade extra confort y un acabado con estilo. Y cuando sus huéspedes se vayan, se desinfla en 5 minutos. Lo único que tiene que hacer es ponerle en la pequeña bolsa para un guardado fácil. La increíble John Air es como una habitación extra en una bolsa. E incluso la puede llevar consigo cuando se quede con sus amigos o familia para el fin de semana. Conveniente, con soporte, confort lujoso y construida para durar. La John Air no lo defraudará. Viajo mucho y por lo general me quedo en la casa de mis amigos y normalmente duermo en el piso, así que tener la John Air es como estar en un hotel de 5 estrellas. La John Air es tan cómoda, con buen soporte. O sea, tengo el regalo de un buen descanso. Llame en este momento al número que aparece en pantalla y ordene la increíble John Air por un verdadero bajo precio que no va a poder creer. Cuesta mucho menos que un colchón tradicional, pero con un sinfín de beneficios puede inflar y desinflar cuando quiera en 5 minutos. Y también recibirá la bolsa de viaje y guardado para transportar fácilmente su John Air a donde quiera que vaya. Convierta cualquier espacio de su casa en una cómoda habitación en minutos. No lo piense más y ordene su propia John Air. ¡Llame ya! Continuamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en Bolivia, un país que sufre de una profunda inestabilidad desde hace ya algunos días, con la salida de Evo Morales y lo que algunos han calificado de golpe de Estado. Otros, la respuesta de la ciudadanía a un presidente que ha quedado demostrado en un informe de la Organización de Estados Americanos, intentó robarse las elecciones. Hay una gran disputa y un pulso de poder en las últimas horas. La que es considerada presidenta interina de Bolivia ha enviado al Parlamento, al Congreso, un proyecto de ley para convocar elecciones, que es lo que le pide la mayoría de la población y también de la comunidad internacional. Vamos a analizar la situación en Bolivia con el profesor Jorge Richter. El señor Richter es politólogo, es catedrático de Marketing Político y Gubernamental de la Universidad Católica Boliviana, analista político. Señor Richter, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. No, buenas noches a usted, Gustavo, y a toda su amplia teleaudiencia. ¿En qué punto se encuentra la crisis boliviana? Bueno, estamos en un momento en que la presidenta ha tomado la iniciativa de enviar un proyecto de ley para cumplir con el único mandato constitucional que ella tiene en este interinato, breve por supuesto, de convocar a elecciones y de elegir autoridades para los órganos electorales, tanto nacionales como a nivel departamental. En esta línea se han presentado 2 proyectos, uno por el partido del señor Evo Morales y otro que responde a la presidenta Áñez. Son proyectos antagónicos con puntos muy encontrados y todo va a estar en función de la posibilidad y el arte que tengamos los bolivianos, la dirigencia, de construir un gran acuerdo político que viabilice este proceso sin la violencia que hoy reina en las calles. ¿En qué difieren esos proyectos? Difieren fundamentalmente en que el proyecto del expresidente Morales señala que él podría ser el candidato, y ese es el punto más álgido de esta convocatoria de elecciones, puesto que el año 2016 perdió un referéndum por el cual se inhabilitaba como candidato en estas pasadas elecciones y que un fallo del Tribunal Constitucional boliviano terminó habilitándolo. En ese sentido, las manifestaciones, las movilizaciones urbanas de clase media que lograron finalmente retirarlo de la presidencia con ayuda de las Fuerzas Armadas han
solicitado de manera expresa que él no pueda ser el candidato en estas elecciones por su partido. En cambio, el proyecto de la presidenta, le confiere una cantidad de prerrogativas en caso de que no avance el proceso en el legislativo, de forma tal de que ella, de manera personal, pueda elegir los componentes de los órganos electorales. Pero el Tribunal Constitucional es el mismo que en su momento avaló que Evo Morales sí podía presentarse a pesar de haber perdido un referéndum que no era vinculante. El tribunal es el mismo, exactamente. En los últimos días ha cambiado, sí, la presidencia de pero en su composición genérica es básicamente el mismo. Y en ese sentido estamos observando desde el análisis político estos cambios psicológicos, conductuales que produce la política cuando la correlación de fuerzas se modifica y las personas se alinean de manera, podemos decir, inicialmente muy voluntaria hacia el nuevo poder de turno. Este Tribunal Constitucional es también, paradójicamente, quien le ha dado el marco legal a la proclamación de la presidenta Áñez a través de una interpretación con una jurisprudencia del año 2001, el mismo que permitía, como usted bien señala, a Evo Morales volver a postularse, ahora ha sido quien ha otorgado este marco necesario de legalidad para que se pueda aplicar el criterio de la sucesión presidencial. En su opinión como experto y como boliviano, ¿cree usted que lo que ha sucedido en Bolivia es un golpe de Estado? Los golpes de Estado, desde la ciencia política, que es la profesión que yo ejerzo, los golpes de Estado se los vislumbra y se los puede identificar en el momento en que, entre otras variantes, por supuesto, Gustavo, en el momento en el que las Fuerzas Armadas deliberan, que la Constitución Política del Estado nuestra lo prohíbe, deliberan para hacer una sugerencia de renuncia al presidente de entonces, Evo Morales, y esta sugerencia no significa otra cosa que una invitación cordial a retirarse del ejercicio de la primera magistratura, porque caso contrario, la posibilidad siempre está en que actúen las Fuerzas Armadas y retiren al primer mandatario. Desde esta perspectiva, cuando ya las Fuerzas Armadas deliberan y cuando insinúan cambios en el poder político, que no es la tarea asignada por ellos a través de la Constitución, podemos evidenciar que ya están los elementos mínimos que configuran un golpe de Estado, dejando un vacío de poder en el país por unas cuantas horas hasta que posteriormente se aplica la sucesión constitucional. Pero imagínese usted que inclusive las fotografías que se han podido observar en la jornada de posesión de la presidenta Áñez, la banda presidencial es colocada por el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La participación en política de manera decisoria y que modifica las conductas de los políticos en el más alto nivel, llámese primer presidente, la primera magistratura, esto tiene las connotaciones evidentemente de un golpe de Estado, aunque después se lleve al país rápidamente a reencauzar por la vía institucional. Lo que pasa es que estos días que también he estado leyendo sobre esta cuestión, varios analistas hacen notar que si bien es cierto que hubo una intervención, una invitación de las Fuerzas Armadas, también lo es que en ningún momento, en ningún estadio de esa crisis, ningún militar tomó el poder y que esas Fuerzas Armadas también son garante de la Constitución. Quiero decir, si ha habido un fraude electoral y hay un mandatario que pretendía, mediante un fraude electoral, permanecer en el gobierno, esa invitación podría ser interpretada como el garante del proceso constitucional y no como un golpe de Estado. Ese es uno de los tantos argumentos que se han escuchado, pero fíjese usted, ningún elemento, ya sea la intencionalidad de cometer un fraude, las irregularidades, que es la palabra correcta y precisa que se ha utilizado en el informe de la Organización de Estados Americanos, ni las irregularidades que se puedan cometer en un proceso electoral pueden llevar, si queremos sostener y mantener la institucionalidad política y el marco de la Constitución, pueden llevar a que las Fuerzas Armadas deliberen para insinuar
la renuncia de un presidente, puesto que este es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Esto de ser el salvaguarda de los procesos democráticos de nuestros países está en sujeción a lo que señala la Constitución y a obedecer a su capitán general, es decir, al presidente de la República. Esta insinuación cordial a renunciar, porque sería una suerte de árbitro que está decidiendo lo que es correcto y lo que no es correcto por encima de la autoridad del Poder Ejecutivo. Y esto no está en la Constitución, no es tampoco adecuado. Ahora, hay también antecedentes en la región, en Latinoamérica, donde los militares han dado un golpe de Estado, pero quien ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo ha sido un civil. Este es el caso de José María Bordaberry en el Uruguay a mediados de los años 70, y que se conoce como el proceso de bordaberrización. No necesariamente tiene que ser el militar el titular del poder. El hecho está en la deliberación y en que ese pronunciamiento ha modificado sustancialmente no solo el titular del Poder Ejecutivo, sino también la correlación de fuerzas políticas que existían en ese momento en el país. Y eso evidentemente, Gustavo, está por fuera de la Constitución y del marco institucional del país. Entiendo. Vamos a ir al tema de la convocatoria de elecciones y la composición del Tribunal Supremo Electoral. Le quiero preguntar una matización. Si el informe de la Organización de Estados Americanos demostró con evidencia suficiente que hubo un intento de alterar el resultado electoral y que esos resultados no respondían a lo que acabó diciendo el gobierno por boca del tribunal, en esas mismas elecciones también se eligieron los representantes del Congreso, del Parlamento. ¿Por qué se está cuestionando el resultado de Morales, que acaba derivando en su salida, y no se está cuestionando el de la composición de las Cortes? Le respondo empezando por lo último. Es el proceso que se avecina en Bolivia con los proyectos de ley que se están empezando ya a debatir en el plenario de la Asamblea Legislativa, anula todo el proceso electoral. Esto significa la elección para presidente, vicepresidente y también todos los diputados y senadores electos en ese proceso. Vamos a partir de foja cero en el próximo proceso electoral y va a existir una nueva redistribución. Pero entonces la negociación que se está haciendo ahora en las Cortes de esos dos proyectos de ley responde a la composición de las cámaras anteriores a el de las elecciones. Por supuesto, porque el periodo constitucional de este periodo que ya va a concluir termina el 22 de enero. Hoy se está trabajando con la actual composición y distribución de fuerzas de las elecciones del año 2014 que concluyen ahora en enero 22 del año entrante. Con esa distribución y con esa correlación de fuerzas es que se está llevando adelante el tratado de este nuevo proyecto de ley que debe organizar el proceso electoral que se avecina. Y si nos ceñimos al proceso legal, ese proyecto tiene que ser aprobado por unas Cortes que hoy, en 2/3, están controladas por el movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales. ¿Qué opciones tiene hoy la oposición y la presidencia interina de tener éxito en su proyecto de ley y en avanzar en una transformación del Tribunal Electoral y de una convocatoria de elecciones libres? Las posibilidades de éxito son las que le brinden una buena negociación, Gustavo. Esa es la realidad política del país. Bolivia tiene una crisis planteada en dos escenarios en este momento. En el escenario de las calles, con fuertes movilizaciones, que son movilizaciones violentas de movimientos sociales estructurados con liderazgos propios y con una connotación corporativa y que en su vertiente política están enlazados con el movimiento al socialismo del expresidente Morales. Y una segunda crisis en el Parlamento, puesto que la señora Áñez tiene un número de diputados y de senadores que le es absolutamente desfavorable. Esto va a ser producto no de una imposición, porque las condiciones en el país no están para que el movimiento al socialismo pueda imponer un determinado criterio, pero sí para llevar y forzar y tratar de lograr un acuerdo político importante que les asegure a ellos mínimamente una participación en el proceso electoral.
El éxito, les repito, va a estar en función de la capacidad de negociación para tratar el proyecto de ley del proceso electoral que viene y también para el proceso de pacificación y repliegue de Fuerzas Armadas y de movimientos sociales que hoy día convulsionan el país con los enfrentamientos que tenemos. Se me va el tiempo, no quiero terminar sin pedirle su opinión personal. ¿Qué cree que va a pasar de aquí a ese 22 de enero, que es la fecha en la que termina este periodo? Mire, una vez le preguntaron al doctor Norberto Bobbio qué creía que iba a pasar y él señalaba que él podía explicar desde este momento todo hacia atrás con los factores de poder. Pero evidentemente siempre tenemos los que hacemos análisis político que aventurar algún escenario que se va a conformar. Las próximas horas en el país van a ser de fuertes confrontaciones y violentas confrontaciones entre movimientos sociales, Fuerzas Armadas. ¿De qué depende el apoyo de las Fuerzas Armadas a la presidenta Áñez? Le tengo que decir esto de manera muy sincera, de la cantidad de bajas físicas, de fallecidos que se producen en estas jornadas, que ya van como 30 al día de hoy. ¿Y qué escenario también podemos vislumbrar? Un intento de negociación que todavía no se consolida ni con el auspicio de los veedores internacionales, para poder lograr un acuerdo político que permita al país caminar en la resolución de los dos temas fundamentales. Que las calles se pacifiquen, que los bolivianos que están marchando se replieguen, que las Fuerzas Armadas vuelvan a los cuarteles y que podamos tener elecciones libres, con transparencia y con credibilidad hacia la sociedad. Esto no es posible sin la participación, porque es un factor de poder fundamental, sin la participación el presidente Morales. Es Jorge Richter, es politólogo, es analista, es catedrático de Marketing Político y Gubernamental de la Universidad Católica de Bolivia. Profesor Richter, gracias, feliz noche. Yo soy el agradecido. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las voces de demócratas, de republicanos, de liberales, de conservadores. Hoy nos acompañan en este tiempo de análisis Jocelyn Castillo. Señora Castillo es analista político, es vocera de la Iniciativa Libre, una organización de políticas conservadoras. Señora Castillo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y con Luis Miranda. El señor Miranda es analista político, es fundador de Ambassadors Public Affairs y fue asesor del presidente Barack Obama y exdirector de comunicaciones del Partido Demócrata de Estados Unidos. Señor Miranda, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por estar con nosotros. Les hemos invitado porque ayer hubo ese quinto debate de los aspirantes a la nominación demócrata. Hubo un debate en el que de los 18 vimos a 10 sobre el escenario, en un ambiente en el que el pelotón de cabeza, como hemos explicado ya algunas veces, se está claramente configurando. Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y un Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, que sube poco a poco y se está ganando a fuerza de encuesta esa posición. Esto se ha producido el día en el que también hemos conocido que el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ha completado los papeles sin haber hecho todavía el anuncio oficial para postular su candidatura. Por lo tanto, ya no serían 18, sino 19. Vayamos por partes. Señora Castillo, su opinión sobre el debate de ayer. ¿Qué nos dice? Bueno, estuvo interesante la verdad, pero desafortunadamente no escuchamos ninguna nueva política o ideas de cómo este país puede seguir creciendo económicamente. Los demócratas, como siempre, ofreciendo más cosas gratis, más cosas que otras personas van a tener que pagar, y realmente, desafortunadamente, se enfocan en el presidente y no en soluciones positivas, que es lo que este país necesita ahorita. Bueno, en el mismo día en el que vimos audiencias en las que el embajador Sondland, el embajador de Donald Trump, quien fue un contribuyente fuerte a su inauguración, testificó que el presidente y todo el liderazgo principal, incluido el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo, estuvieron envueltos y sabían del plot para hacerle extorsión al gobierno de Ucrania con tal de que anunciaran investigaciones políticas, ni siquiera que las llevaran a cabo, sino que las anunciaran simplemente para la ventaja política de Donald Trump. Pues creo que fue una muestra muy importante este debate para demostrar que todavía tenemos líderes y personajes en Estados Unidos que respetan el orden de ley, la Constitución
el liberalismo y la idea de que podemos ser un país en el que todos tienen oportunidades y en el que el crimen no domina, como parece querer el presidente Trump. Y lo estamos viendo en estas audiencias de impeachment, el contraste en eso con un debate con líderes muy fuertes, con muy buenas ideas en el Partido Demócrata. Un trabajo periodístico del New York Times, después de los debates, suele poner de manifiesto cuáles fueron los temas más recurrentes y quién habló más. Lo hemos repasado antes. En el tema más recurrente, la electabilidad. Es decir, la capacidad de los demócratas hoy para ser elegidos y ganarle. Eso va un poco en la línea del punto de Jocelyn, en el sentido de que lo que se habló es ganarle a Trump, pero las propuestas políticas tal vez brillaron un poquito por su ausencia. ¿Está de acuerdo? Bueno, son 4 debates que ya se han llevado a cabo y por lo tanto, pues siempre cada debate va a tener su enfoque. Hemos tenido mucho debate ya sobre, por ejemplo, los planes de los candidatos para la reforma de salud y asegurarse que más estadounidenses, más personas en Estados Unidos tengan acceso a cuidado médico sin que tengan que recurrir a la bancarrota. Y eso ha sido importante en los debates anteriores. Anoche, en parte, la razón que hubo más debate sobre la electibilidad es precisamente porque el alcalde Buttigieg ha subido en las encuestas en Iowa y eso ha causado un cambio de dinámica en la que se están tratando de jugar Elizabeth Warren principalmente y Joe Biden, mostrar que ellos tienen mejores posibilidades que el alcalde y por eso hubo un entorno interesante acerca así del debate, pero el resto del debate no cambió la dinámica fundamentalmente. Va a ser muy difícil, yo pienso, porque al final del día las encuestas dicen que las personas están más interesadas en lo que es la economía, la prosperidad, obviamente, la razón por la que muchos de nosotros emigramos a este país. Y bajo este presidente hemos visto una economía que ha atacado todos los récords. Estamos con desempleos muy bajos, entonces sí, hay otras cosas que todavía necesitan hacerse, como lo que es el TEMEC en México o USMCA, Tratado de Libre Comercio. Se necesita una reforma migratoria y yo pienso que este presidente debe trabajar con demócratas para arreglar esos problemas, pero estamos en muy buen camino y se necesitaría mucho para que un demócrata pueda cambiar el progreso que ha habido en este país. ¿Usted cree que hoy hay ambiente en Estados Unidos como para que haya entendimiento entre la presidencia y los demócratas, o los republicanos y los demócratas? Lo digo porque el proceso de juicio político que se está llevando a cabo en el Congreso está profundizando aún más, si cabe, esas divisiones políticas que hay en el país y dejan con una cierta desesperanza a muchos que vemos como esa posibilidad de acuerdo cada vez se está desvaneciendo más. Es desafortunadamente muy triste lo que está pasando con juicios políticos y todo lo que es la política alrededor de este tema, pero lo que vimos ayer también fue una ley que pasó del Comité Judicial que le daría ciudadanía a muchos de las personas que han estado aquí documentadamente trabajando en lo que es el sector agricultural. De eso no hablan las noticias y eso tiene 25 republicanos, 25 demócratas. Es una ley partidista. ¿Los republicanos de tu lado en el Senado le darán atención en el Senado? Ese es el plan, pero eso necesita mucho trabajo, eso requiere que porque las personas recordemos que son los juntos. Republicanos en el Congreso los que siempre han bloqueado la reforma migratoria, entonces no sobra decir eso. También es importante reconocer que lo que está mostrando este juicio de encauzamiento, de impeachment que llaman en el Congreso, está mostrando que los mismos funcionarios del gobierno republicano, personas como el embajador Volker, personas como el embajador Sondland, personas como el embajador Taylor, están testificando claramente que lo que hizo y lo que se hizo para negarle fondos ya aprobados por el Congreso, que el presidente no tenía la autoridad de bloquear, fueron bloqueados para tratar de buscar una investigación política. Eso es sumamente serio y está mostrando que hay una falta de respeto por el orden de ley que los mismos funcionarios republicanos de su gobierno están ahora criticando. Quiero preguntarles por el papel de Joe Biden, que es el quien va adelante en las encuestas nacionales, fundamentalmente, aunque si bien en Iowa particularmente las cosas no le están yendo tan bien, pero en general sigue siendo el candidato favorito al que más esperanza le ponen y más se acercan los votantes demócratas. En el debate de ayer, Luis, Biden volvió a demostrar en algunos momentos una cierta posición dubitativa, lo cual lo he leído mucho en su carrera. Bueno, él es alguien que tiene una carrera muy impresionante y larga y creo que a veces se trata de explicar sus posiciones
con esa perspectiva y conocimiento amplio que tiene, pero a la larga no cambia fundamentalmente la dinámica de este debate. Los candidatos que ganen en Iowa y en New Hampshire lo van a hacer precisamente porque están hablando con los votantes de uno a uno, en foros mucho más pequeños, en foros en los que en New Hampshire, por ejemplo, hay una señora que recuerdo que decía: yo no voto por alguien con quien no haya bailado, porque así es la política y la campaña presidencial en esos estados, que tiene que ser de mano a mano, saludo a saludo, y por eso son estados que han cementado un puesto importante y especial en lo que son las primarias presidenciales, porque la gente quiere conocer a sus candidatos, y creo que en eso pues es muy distinto a lo que se ve en un debate, lo que los candidatos pueden lograr de persona a persona. Señora Castillo, decía Biden ayer que ni Donald Trump ni Vladimir Putin quieren que él sea el nominado. ¿Está de acuerdo? No sé realmente qué es lo que quiere Vladimir, pero al final yo pienso que Joe Biden... Pero entonces, ¿sí sabe lo que quiere Donald Trump? Yo pienso que Donald Trump puede tener miedo porque te voy a decir algo. Son los estados de Pensilvania, Wisconsin, y los que le dieron el gane al Trump, Michigan. Y Joe Biden es de Pensilvania y él puede atraer muchos votantes en esos estados, pero lo importante aquí es que esos votantes quieren escuchar de sus candidatos cómo ellos van a arreglar la economía en esos estados, qué es lo que hizo ese presidente en el 2016. Y si los demócratas quieren ganar, van a tener que empezar a hablar de soluciones y dejar al presidente en paz. ¿Usted cree que el presidente Trump ha arreglado la economía en esos estados? Yo pienso que él ha tratado, tenemos por ejemplo el Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, que la presidenta de la Cámara Baja no ha traído a un voto, ya estamos corriendo, ya no hay tiempo, el gobierno no ha sido todavía, no hay dinero para que el gobierno esté abierto de aquí al otro año. Y hay muchas cosas por hacer, o sea que ese libre tratado podría ser muy bueno para esos estados, especialmente con lo que es los automóviles. ¿Y tú crees que, como prometió el presidente Trump, México va a pagar por el muro que promete que está construyendo? Porque creo que lo que los votantes están empezando a ver es que mucho de lo que dice Trump no es cierto, incluyendo nuestros estados. Por ejemplo, estuvo en una planta de Apple esta semana donde dijo que él había creado y traído esta planta cuando la planta abrió en el 2013. Entonces, realmente lo que la gente ve es que un momentico, lo que dice Trump y lo que la realidad no es cierto. El muro, esta semana dijo que ya se habían construido mucho del muro, no han comenzado el muro, lo que han hecho es restaurar partes de un muro que ya existía. Entonces, la gente está viendo que en cuanto a las promesas económicas en West Virginia, estamos aquí a hora y media de West Virginia, los que hacen mineros de carbón, han visto que las promesas de Donald Trump no fueron ciertas, y creo que eso va a tener un impacto llegando a noviembre del 2020. Es bajos impuestos, bajo esta administración hemos visto también para los millonarios, que seamos claros. Yo no soy millonaria y a mí se me bajaron los impuestos. Lo que yo pienso es que con la economía, no estoy diciendo que las políticas del presidente son perfectas, realmente yo no estoy de acuerdo con él en lo que es la reforma migratoria. Yo pienso que él debería de comprometerse más para darle protección a los Dreamers, pero no se puede negar que la economía bajo ese presidente está muy bien, el desempleo está bien y también los impuestos han bajado y eso atrae mucha economía. Bueno, si queremos tener una discusión sobre la economía, seamos claros que la economía venía en una trayectoria muy fuerte gracias a que el gobierno Obama nos rescató de la gran recesión, y al momento en el que le entregan la economía a Trump se la dan con fuerza. Ahora, lo que Trump ha hecho con el recorte tributario para los millonarios es que realmente le ha restado el crecimiento a la economía, quizás un punto porcentual al crecimiento, y eso va a tener un impacto que a largo trayectoria va a crear mayores dificultades en la economía. Así que es un récord mixto hasta ahora, porque no se han visto los impactos de las políticas problemáticas como la guerra que ha creado con China sobre aranceles, que todavía, que ya le está costando a la gente de sus bolsillos en la compra de productos, lo que le está haciendo al sector agrícola con la misma guerra, y lo que realmente eso va a afectar a largo plazo. Vamos a terminar con la referencia que les decía antes de la decisión de quien fue alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, multimillonario, que ha decidido postularse. Al menos ha completado ese formulario que es necesario para poder concurrir y aspirar a la nominación del Partido Demócrata. Un Bloomberg que ha estado jugueteando con la idea, permitiendo que los medios especulemos, pero que hoy sí sabemos que ha completado esos documentos. Por lo tanto, el anuncio puede llegar de manera formal en cualquier momento. ¿Qué rol, cómo va a alterar esa carrera demócrata
por la nominación, la llegada de Bloomberg? No pienso que vaya a cambiar mucho los números de las personas que ya tienen su mente decidida, a no ser que él traiga ideas innovativas, que realmente no es el caso. Bloomberg ha sido un hombre ya de casa en el Partido Demócrata por mucho tiempo y las personas en América están buscando nuevas ideas. Entonces, realmente yo no pienso que vaya a cambiar mucho la trayectoria. Todavía tienen posibilidad porque los votantes realmente se empiezan a enfocar ahora en lo que es la elección. La gente hasta septiembre realmente no le había puesto cuidado. Empiezan ahora a enfocarse y, bueno, tienen la posibilidad también, porque tiene el dinero, para poder hacer una campaña fuerte, hacer mucha publicidad. Entonces, aún es posible que cambie la dinámica. Pero lo cierto es que va a tener dificultad con el ala más progresiva del partido, que no está necesariamente contenta con algunas de sus decisiones como alcalde, pero es alguien que ha tenido éxito en muchos aspectos y no hay que dudar de su habilidad en este momento. Usted es estratega. Una pregunta técnica, no tanto de análisis partidista. Cuando un candidato quiere llegar a la nominación y no lo hace desde el principio, es decir, por lo que leía estos días, Bloomberg va a obviar campañas e intensidad en los estados iniciales y centrarse en lo que se llama supermartes, que es cuando ese gran conjunto de estados votan todos a la vez y él sí le va a poner fuerza ahí para tener punto de partida. ¿Es posible una estrategia partiendo desde el supermartes y ignorando todo lo que pasa antes? Creo que es una estrategia peligrosa. Rudy Giuliani intentó algo similar en el 2008 y no le resultó. Desapareció porque estaba esperando tener su gran sorpresa en Florida y la gran sorpresa fue que desapareció. Y bueno, ahora vemos a lo que se dedica con Ucrania y demás. Pero Bloomberg posiblemente pueda, en parte porque a medida que cambia la estrategia mediática, a medida que los votantes están recibiendo información de distintas fuentes, no necesariamente tiene el mismo impacto esos estados primarios, pero la verdad es que cuando alguien gane en Iowa, cuando alguien gane en New Hampshire, va a ser difícil que alguien que no ha participado de repente salga de los otros estados. Pero recordemos que Bill Clinton en el 92 no ganó en esos estados y logró surgir después de entrar de tercero en New Hampshire. ¿Algún comentario? No estamos de acuerdo. Listo, esto ha sido el debate de hoy de Cuestión de Poder. Lo hemos compartido con los puntos de vista de Jocelyn Castillo y de Luis Miranda. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Feliz noche. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que hoy nos lleva de la mano de Alexandra Colón-Abel, como siempre. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy con Lorena, la de pies ligeros. Nos vamos al norte de México con un corto documental de Juan Carlos Rulfo. ¿Qué? ¿Por qué vale la pena? Bueno, esto es un corto que se centra en una chica que se llama Lorena Ramírez. Ella es miembro de una comunidad que está basada en el norte de México, como dije, llamada Rarámuri. De hoy, de Alexandra Colón-Abel. Alexandra, gracias. A ti, Gustavo. Muy poco tiempo nos queda. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales, hoy solo nos da tiempo a destacar un mensaje que nos llega desde Uruguay. Nos hacen un reclamo que se refiere a nuestras editoriales, a cómo las cerramos a las horas de los países en los que nos fijamos. Uruguay también existe. Entiéndase que soy un anciano de casi 76 años, para nada chauvinista, dado que me interesa cómo va el mundo excepto Uruguay. Le adjudico a su programa una falta, el horario. Antes daba la hora el Buenos Aires y Santiago, ahora la hora de Brasilia, Buenos Aires y Santiago, y en el medio nada, solo Montevideo. Herbert, en nombre de todo nuestro equipo, gracias por vernos. Es usted uno de los muchos uruguayos que sabemos que nos ven y a partir de mañana incluimos Uruguay en ese editorial. Como le decía antes, Uruguay también existe. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Mañana volvemos con Uruguay en la portada. Feliz noche.